Deberían poner a Vladimir Putin en el libro Guinness de los récords mundiales. Pero, ¿por qué motivo? Nos preguntamos. Tal vez por la mayor cantidad de decisiones tontas tomadas en un solo conflicto militar. Sería un fuerte candidato para ese récord. ¿Qué tal el mayor número de excusas dadas para iniciar una guerra, ninguna de las cuales tiene sentido? Ese sería seguro. Aún así, si tuviéramos que elegir solo un récord que consagre a Vladimir Putin y le dé el legado que merece, tendría que ser este. La mayor cantidad de soldados rusos sacrificados al servicio de una guerra insana sin un propósito real. Eso parece encajar perfectamente. Las cifras son brutales, las justificaciones son una locura. Y lo peor de todo es que este es un récord que solo seguirá creciendo hasta que la campaña obsesiva de Putin contra Ucrania llegue a su fin. Te vamos a dar primero el número más importante. Hasta el 13 de agosto Rusia ha perdido 1.462.970 soldados por muerte, heridas o captura. Eso es según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, que ha expuesto la verdadera magnitud de las pérdidas que Rusia ha sufrido al servicio del insano deseo de Putin de subyugar a Ucrania. Pronto, Rusia llegará al punto en que habrá sufrido 1.500.000 bajas, una cifra asombrosa para una sola nación, en un conflicto que no se había visto desde que la Unión Soviética desempeñó su papel en la derrota de la plaga nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos en ese entonces, las enormes bajas que sufrió Rusia tenían un propósito. Había que detener a Hitler y Rusia desempeñó un papel heroico. Pero la guerra en Ucrania no se trata de detener a un ideólogo asesino, se trata de servir a uno. La guerra de Rusia en Ucrania no tiene otro propósito más que satisfacer la retorcida visión de la historia de Putin, mientras intenta asegurar su legado como uno de los líderes rusos más importantes de todos los tiempos. Sin duda, pasará a la historia como alguien importante, solo que no de la manera en que él quiere. Estamos a solo unos días de que Rusia alcance otro hito que asegurará el récord de Putin por la mayor cantidad de soldados rusos sacrificados al servicio de una guerra insana sin un propósito real. ¿Cuántos días? Un poco de matemáticas rápidas nos dará la respuesta. Según la cifra del 13 de agosto que acabamos de compartir, Rusia está a 37.000 soldados de perder 1,5 millones en la lucha contra Ucrania. Ahora necesitamos una cifra diaria de bajas. Usemos los números de Rusia de julio para eso. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia sufrió 42.860 bajas en julio, que es la tasa mensual más alta desde el inicio de 2026. Divide eso entre los 31 días de julio y obtienes bajas diarias de aproximadamente 1.382 soldados. A partir de ahí, las matemáticas son fáciles. 37.030 dividido entre 1.382 nos da poco menos de 27 días antes de que Rusia alcance el hito de 1.5 millones. 26.8 días para ser exactos. Eso significa que Rusia probablemente alcanzará 1,5 millones de bajas justo después de la primera semana de septiembre, marcando otra humillación más para lo que se supone que es una de las potencias militares más fuertes del mundo. Ahora, hay algunas cifras alternativas que debemos considerar aquí. Los números que hemos usado provienen de Ucrania y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CESIS, está más o menos de acuerdo con ellos. Sin embargo, otros medios no están de acuerdo, aunque hay muchas salvedades en sus cifras. Por ejemplo, la agencia de espionaje GCHQ del Reino Unido estimó en mayo que alrededor de 500.000 soldados rusos habían muerto en combate. Vemos la advertencia de inmediato. Esta cifra solo incluye a los soldados que han muerto y no cuenta a los heridos o capturados. Ciertamente no está fuera del ámbito de lo posible que la GCHQ ofreciera una cifra cercana a la de Ucrania si considerara todas las bajas. De hecho, eso es lo que hizo el CESIS. Afirma que Rusia ha sufrido alrededor de 450.000 muertes en el campo de batalla, pero llegó a su propia estimación de aproximadamente 1.4 millones al sumar a los soldados heridos y capturados. Mediazone, junto con el servicio ruso de la BBC, ofrece una estimación mucho más baja. Dice que 236.066 soldados rusos han muerto desde que Putin lanzó su invasión. De nuevo, aquí tenemos la advertencia de que se trata de muertos y no del total de bajas. Pero hay otra cosa que considerar con esta cifra en particular. Todas estas 236.066 muertes han sido confirmadas a través de fuentes disponibles públicamente, como obituarios, reportes de medios y publicaciones en redes sociales hechas por familiares de los fallecidos. Eso significa que las propias cifras de los medios no incluyen a aquellos que Rusia ha declarado como desaparecidos en combate cuando en realidad han muerto. Además, habrá muchos soldados que murieron sin que nadie se diera cuenta y que han pasado desapercibidos. Con todo este contexto, casi 1,5 millones es absolutamente creíble. Rusia está perdiendo soldados a un ritmo ridículo y solo está empeorando con el tiempo. Solo mira su proporción de bajas con Ucrania como ejemplo. Según un informe de Stars and Stripes del 2 de julio, la tasa de bajas entre Rusia y Ucrania durante la mayor parte de la guerra ha sido de 2 bajas rusas por cada ucraniana y a veces sube a 3 rusos por cada ucraniano. Ya no es así, ni de cerca.
A medida que más soldados experimentados de Rusia han sido eliminados y reemplazados por carne de cañón inexperta, las pérdidas de Rusia en comparación con las de Ucrania se han disparado. Ahora, Rusia está perdiendo 8 soldados por cada ucraniano. La gran pregunta ahora es, ¿cómo llegó Rusia a estar tan mal? Sería fácil señalar el uso cada vez mayor de drones por parte de Ucrania, que cada vez más ayudan a mantener a los soldados fuera de las líneas del frente, y dejarlo ahí. Y de hecho, los drones y robots de Ucrania juegan un papel enorme en lo que estamos viendo. Una avalancha de drones FPV de ataque de alcance medio que recorren las zonas de muerte que Ucrania ha creado, está eliminando a los soldados rusos antes de que se acerquen al frente. Además, Ucrania está utilizando cada vez más sistemas robóticos terrestres para misiones en el frente, lo que ha reducido las bajas de personal hasta en un 30% según el Instituto de Guerra Moderna de West Point. Sin embargo, ni siquiera todo esto explica la disparidad actual. Rusia no solo está perdiendo cantidades récord de soldados, está perdiendo más mientras que Ucrania pierde menos, y hay una gran razón para esto. Revelaremos la razón en un momento. Primero, estás viendo el programa militar. Si este es el tipo de análisis que quieres ver, asegúrate de estar suscrito al canal y de tener las notificaciones activadas. Publicamos videos como este todos los días. Para entender realmente cómo las cosas se han puesto tan mal para Rusia, necesitamos hacer un viaje al pasado hasta febrero de 2022. Putin y sus compinches habían estado planeando lo que estaba a punto de suceder durante mucho tiempo, incluso mientras le decían mentiras descaradas al resto del mundo. Finalmente, el gran día había llegado. Rusia estaba a punto de invadir, y el plan era atravesar las defensas de Ucrania para llegar a Kiev en cuestión de días. Para asegurar que ese plan se llevara a cabo, Putin iba a desplegar operativos de élite, tanto del ejército ruso como de sus grupos mercenarios como Wagner. Llegó el 24 de febrero y los soldados rusos cruzaron la frontera. Y durante un par de días avanzaron. Grandes extensiones del sur y este de Ucrania fueron ocupadas. Rusia incluso logró tomar territorio cerca de Kiev, llegando a unos 30 kilómetros de la capital de Ucrania. Entonces, algo cambió. Las fuerzas de resistencia de Ucrania se organizaron y empezaron a hacer retroceder a Rusia. En pocas semanas, las tropas rusas estaban siendo expulsadas de los territorios que habían ocupado. Unas semanas después, el apoyo de Occidente empezó a llegar en grandes cantidades. Miles de soldados rusos estaban muriendo y las líneas del frente, que han cambiado muy poco para el gusto de Putin en los años siguientes, quedaron establecidas. Los primeros meses de la guerra sentaron las bases para todo lo que ha sucedido desde entonces, y todo se reduce a los operadores de élite que mencionamos. En su búsqueda de una victoria rápida en febrero de 2022, Rusia desplegó a sus mejores soldados profesionales. Fueron estos soldados rusos experimentados y más talentosos quienes estuvieron entre las primeras bajas de la guerra. Y con cada soldado de verdad que caía ante el fuego ucraniano o más tarde por drones, Rusia se vio obligada a buscar reemplazos apresuradamente. Después de un tiempo, ya no eran soldados profesionales los que se enviaban a Ucrania, era cualquiera que Putin pudiera conseguir, dispuesto a aceptar el dinero solo para ser enviado a la picadora de carne. Vimos esto ya desde la segunda mitad de 2022. Ahí fue cuando el equilibrio cambió y la tasa de bajas de Rusia pasó de ser en su mayoría soldados profesionales muriendo por la guerra de Putin a ser en su mayoría voluntarios, según informa Newsweek. Ese fue el inicio del ascenso de Rusia a 1,5 millones de bajas. La pérdida de los profesionales y el aumento y las constantes caídas de los voluntarios. Rusia todavía tiene un gran problema de especialización en su ejército, como destacó Small Wars Journal en un artículo del 21 de abril. La revista dice que 8.500 de los paracaidistas entrenados de Rusia han resultado heridos desde que comenzó la guerra, y alrededor de la mitad de los 30.000 soldados aerotransportados que tenía al inicio de la guerra están muertos o heridos. El mismo medio dice que Rusia ha perdido 2.218 de sus infantes de marina en 4 años de combates en Ucrania, lo cual es aproximadamente equivalente al número que Estados Unidos perdió en 20 años en Afganistán. Y de los 900 operadores Spetsnaz que Rusia envió inicialmente a Ucrania, 775 murieron o resultaron heridos tan gravemente que no pudieron regresar al combate. Todo esto ya es bastante malo. Pero para respaldar el enfoque de Vladimir Putin hacia la guerra, Rusia ha estado reemplazando a estas fuerzas de élite y reforzando su infantería con personas que realmente no tienen nada que hacer en una zona de guerra. Para empezar, son criminales. Cuando el Kremlin se dio cuenta de que Ucrania no iba a derrumbarse, empezó a reclutar a lo peor de la sociedad rusa. Hay una lógica retorcida aquí. Si alguien está dispuesto a matar o mutilar dentro de Rusia, le encantará la oportunidad de hacer lo mismo con los soldados ucranianos, y definitivamente no huirá ante la primera señal de posible libertad.
Dejando el sarcasmo de lado, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, para enero de 2025 Rusia había reclutado la asombrosa cifra de 180.000 convictos para la guerra en Ucrania. No fue suficiente. ¿Quién hubiera pensado que enviar criminales apenas entrenados a una guerra no daría resultados? Rusia, al parecer, ve el lado positivo y considera su estrategia de reclutamiento en las prisiones como una forma de hacer espacio en los gulags. Esa es la única explicación que se nos ocurre de por qué, el 22 de julio, Rusia amplió su red de reclutamiento de convictos, permitiendo que narcotraficantes, pandilleros y bandidos se alistaran para la lucha. Seguramente ya estás notando el patrón aquí. Un convicto que apenas ha recibido entrenamiento no es un soldado profesional. Ese convicto es carne de cañón, como los muchos miles de otros que ya han sido reclutados, y casi inevitablemente se suman a las bajas que Rusia está sufriendo. ¿Pero qué hay de los voluntarios? Sí, Rusia no solo está sacando soldados de las prisiones para que sirvan como títeres de Putin, reclutadores en cada región rusa están ofreciendo grandes incentivos a la gente común. Esos incentivos vienen en forma de enormes bonos de firma y salarios que son varias veces más altos que el promedio ruso, todo para que entreguen sus vidas al ejército. La gran mayoría de los soldados que Rusia tiene en Ucrania en este momento son voluntarios que han sido tentados por las ofertas del Kremlin o, en algunos casos, no se les ha dado opción. Y tampoco es sorpresa que los voluntarios constituyan la mayor parte de las bajas rusas y que esto haya sido así desde la segunda mitad de 2022. Aún así, se inscriben, mientras Rusia sigue aumentando el dinero que ofrece. Según el Kyiv Post, Rusia no solo está pagando sumas enormes a sus soldados contratados, también está dando hasta $22.200 a las personas que reclutan a esos soldados. Tal es la desesperación del Kremlin por mantener el flujo de cuerpos hacia Ucrania. En cuanto a los propios soldados, pueden recibir bonos de firma de una cantidad similar en varias regiones rusas, junto con esos altos salarios de los que hablamos. Si pones ese tipo de ofertas frente a personas que están pasando por un mal momento y no ven otra manera de ganar el dinero que el Kremlin pagará, obtienes un flujo constante de soldados. El único problema es que el tema que mencionamos antes vuelve a entrar en juego. Rusia está perdiendo tropas en Ucrania tan rápido que necesita enviar a sus voluntarios al frente lo antes posible. Te puedes imaginar lo que esto significa cuando se trata de entrenamiento. Los soldados voluntarios de Rusia no están recibiendo suficiente entrenamiento, así que la única razón por la que los llamarías profesionales es porque les pagan. Ciertamente no tienen las habilidades de aquellos que Rusia ya ha perdido. Me sorprende cada vez más lo bajo que es el nivel de calidad de los soldados rusos individuales, dijo George Baros, quien es analista de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, en septiembre de 2024. El estándar solo ha bajado en los 2 años desde entonces. Un informe de julio de 2026 de Business Insider reveló que el recluta ruso promedio vive entre 10 días y 3 semanas después de llegar a su campo de entrenamiento. Eso les da un máximo de 3 semanas de entrenamiento antes de ser enviados a las zonas de muerte infestadas de drones, y probablemente mucho menos que eso. Los últimos grupos de los llamados voluntarios van a tener un destino aún peor. En un informe del 12 de agosto, RBC Ucrania dijo que ahora la gente está siendo detenida en las calles de Penza y Omsk para ser enviada a Ucrania. Los reclutadores se enfocan en personas vulnerables, como aquellos que han estado bebiendo, los detienen y luego los envían a puntos de selección militar donde son obligados a firmar contratos. Así que no solo se ven obligados a pasar por el entrenamiento con resaca, sino que ni siquiera quieren estar ahí en primer lugar. No es de extrañar que esos soldados estén muriendo en masa. Es el mismo tema de siempre. No hay profesionales, solo carne de cañón. Y no olvides a los combatientes extranjeros. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hasta 50.000 soldados norcoreanos están listos para ser desplegados en territorio ruso, sirviendo en funciones de retaguardia hasta que inevitablemente terminen en el frente. Eso se suma a los aproximadamente 14.000 que Corea del Norte envió a Rusia en 2024 para ayudar a Putin a recuperar territorio en Kursk que Ucrania había ocupado en una contraofensiva. África tampoco es inmune al reclutamiento ruso. La plataforma ucraniana Stop Russian Recruiters ha identificado a casi 3.000 personas de países africanos que han terminado en Ucrania, de las cuales aproximadamente una sexta parte ya ha muerto. Así que no solo Rusia tiene criminales mal entrenados y voluntarios que conforman la mayor parte de su ejército, sino que también cuenta con tropas que no hablan el idioma correcto y que nunca antes han visto un combate real. A estas alturas, no necesitamos decirte cómo Rusia ha terminado al borde de 1,5 millones de bajas, es completamente obvio. Y lo que Putin no ve mientras sigue construyendo su peculiar historial es que está preparando a toda su nación para una caída dramática, todo para poder continuar la lucha en Ucrania. Ya se habla de que Putin está preparando la movilización de 500.000 rusos y el Kremlin ya ha implementado los mecanismos legales para permitirle hacerlo. El método de secuestrar personas de las calles se va a expandir de manera bastante masiva si Putin sigue adelante, y aún más miembros de la generación rusa más desafortunada desde la década de 1940 terminarán muertos.
Con este solo movimiento, Putin dejará claro su intención de arrastrar a Rusia a muchos más años de guerra con Ucrania. Y créanlo cuando decimos años. En julio, las fuerzas rusas solo lograron avanzar 37.85 kilómetros cuadrados según cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra. Este es territorio confirmado como capturado, así que no incluye lugares donde Rusia ha logrado infiltrar a un puñado de soldados que solo están esperando ser cazados por Ucrania. Pongamos eso en contexto, Ucrania no es un país pequeño. Mide aproximadamente 603.550 kilómetros cuadrados, de los cuales Rusia ha logrado ocupar el 20%, incluyendo Crimea. Si quitas ese 20%, te quedan 482.840 kilómetros cuadrados de Ucrania por capturar. Rusia logró 37.85 kilómetros cuadrados en un mes. Y ese fue uno de sus mejores meses desde abril. A su ritmo actual de avance, a Rusia le tomaría 12.756 meses tomar el resto de Ucrania, o alrededor de 1000 años. No, es exactamente un plazo que le atraiga a Putin, por eso busca una movilización. Necesita acelerar las cosas para que al menos haya una pequeña posibilidad de que Rusia derrote a Ucrania mientras él siga vivo y pueda disfrutar de la gloria de su victoria. Una gloria que ya le ha costado a Rusia cerca de 1.5 millones de personas, ha arruinado a toda una generación y requerirá millones más de bajas para hacerse realidad. Piensa en lo que Rusia ya se ha convertido en 2026, la corrupción está fuera de control, la economía está hecha pedazos. Rusia enfrenta un declive demográfico que ya se veía mal antes de Ucrania y ahora se ve aún peor, y el imperio que Vladimir Putin intenta crear se ha desmoronado. Rusia está perdiendo influencia en todo el mundo, y el propio país se ha convertido aún más en un estado de vigilancia, todo para servir a Vladimir Putin mientras él se hunde más en su propia paranoia. El FSB, que ahora casi no tiene límites y tiene más poder que el propio Vladimir Putin, está preparando a Rusia para un futuro en el que cualquier líder que lo suceda será un títere de la versión del siglo XXI de la KGB. Los límites de cualquier poder que se creía que Rusia tenía antes de Ucrania han quedado expuestos ante todo el mundo. Y mientras tanto, las cifras solo se vuelven más brutales, las pérdidas más severas. Vladimir Putin no se detendrá. No puede. Ha atrapado a sí mismo y a todo su país en un ciclo de sacrificio. Aunque sabe que ya no tiene la ventaja, tiene que seguir impulsando la guerra. Declarar la paz ahora sería un fracaso que no sobreviviría. Por eso Vladimir Putin está rechazando todas las ofertas de conversaciones de paz que llegan a su escritorio. Pero Vladimir Putin sabe que Rusia no puede acercarse a ganar su guerra a tiempo para que él la disfrute antes de morir. En junio, Vladimir Putin se paró frente a los asistentes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo y dijo: que un vistazo a una carta. El autor de esta carta menciona mi edad. Algunos de los líderes mundiales son mayores que yo. Lo más importante es si puedes hacer tu trabajo correctamente. Incluso un pequeño recordatorio de su edad es suficiente para inquietar al líder de Rusia en estos días, y así debería ser. El tiempo se está acabando para Putin y para toda una generación de rusos. 1,5 millones de bajas es astronómico, pero también es solo un hito, el punto de partida para muchas más. Las muertes no se detendrán hasta que Putin lo haga, y él no se detendrá hasta que Rusia gane o esté muerto. Sabemos a qué apostarle. Ahora llevamos más de 4 años y medio en la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso es más tiempo que la Primera Guerra Mundial y más tiempo que la lucha de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de ese triunfo soviético, esta guerra se perfila para ser recordada como uno de los mayores fracasos de la historia moderna, especialmente considerando los dos países involucrados en el conflicto. Según casi cualquier indicador medible, esta guerra no está yendo como el Kremlin le prometió a su gente que iría. Vamos a revisar los números reales, los que provienen de fuentes ucranianas, rusas y occidentales independientes, y vamos a mostrar qué tan mal ha salido esta invasión para el país que la inició. Empecemos con un número que debería terminar cualquier discusión sobre quién está ganando esta guerra en el terreno: territorio. En noviembre de 2022, después de que las contraofensivas de Ucrania en Kharkov y Jersón ya habían recuperado más de la mitad de todo lo que Rusia había capturado. En los primeros meses de la invasión, las fuerzas rusas controlaban aproximadamente 108.600 kilómetros cuadrados de Ucrania. Eso es aproximadamente el 18% del país. Ahora, pasemos a mediados de 2026, y después de cientos de miles de bajas adicionales y constantes afirmaciones del Kremlin de liberar pueblos ucranianos, Rusia controla aproximadamente 116.000 kilómetros cuadrados. Eso es solo alrededor del 20%. En otras palabras, en 3 años y medio de ofensivas agotadoras, Rusia ha ganado menos del 2% adicional del territorio de Ucrania. Y aquí viene lo importante. En abril de 2026, el Instituto para el Estudio de la Guerra registró que Rusia sufrió una pérdida territorial neta ese mes por primera vez en la guerra,
Si no tomamos en cuenta la famosa invasión de Kursk en agosto de 2024, que ocurrió en territorio ruso, la conclusión es que las fuerzas de Ucrania recuperaron más territorio del que el ejército ruso ganó. Esto no duró, ya que las fuerzas rusas volvieron a obtener pequeñas ganancias netas en junio y julio. Pero durante un mes, el avance imparable de Rusia que la propaganda del Kremlin ha estado vendiendo desde 2022 simplemente dejó de ser cierto, y vale la pena recordar lo distinto que fue el comienzo de esta guerra. En las primeras semanas de la invasión, las fuerzas rusas tomaron más de 60.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en cuestión de días, avanzando rápidamente hacia Kiev antes de ser rechazadas. Esa es la magnitud del avance que un ejército completamente mecanizado realmente puede lograr cuando toma a un país por sorpresa. Compáralo con cómo se ve la línea del frente ahora, alrededor de Konstantinovka, en el cinturón fortificado del este de Donetsk que Rusia pasó más de un año intentando romper. Las fuerzas rusas han estado avanzando a un promedio de unos 50 metros por día. Cerca de Pokrovsk, se acerca más a 70. Este tipo de avances diarios normalmente los historiadores militares lo reservan para describir la batalla del Somme en 1916, que duró más de 4 meses, introdujo tanques en combate y tuvo avances territoriales que se medían en kilómetros de un solo dígito. Y esa campaña se convirtió en sinónimo de una matanza industrial y desgastante, con casi ningún beneficio estratégico, y Rusia parece estar siguiendo el mismo camino con algunos de estos avances. Para entender qué tan lento es realmente este avance, ayuda a hacer los cálculos como lo hizo Forbes en mayo de 2025. En ese momento, las fuerzas rusas avanzaban a un ritmo de aproximadamente 176 kilómetros cuadrados por mes. Forbes hizo los cálculos y determinó que, a ese ritmo, le tomaría a Rusia 231 años ocupar toda Ucrania. El mismo análisis sugería que Rusia necesitaría 100 millones de soldados contra una población total de 140 millones antes de la guerra, pero actualicemos esta estimación. Usando las cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra para la primera mitad de 2026, Rusia avanzó un total de aproximadamente 628 kilómetros cuadrados en 6 meses completos. Eso equivale a alrededor de 104.5 kilómetros cuadrados al mes, mucho menos que la cifra que Forbes usó un año antes. Si hacemos el mismo cálculo hoy, Rusia no necesitaría 230 años, sino algo así como 400 años para ocupar toda Ucrania al ritmo actual. Para que te des una idea, eso es más tiempo del que ha pasado desde la fundación del Imperio Ruso bajo Pedro el Grande. Ahora, hablemos del precio que Rusia está pagando por esos pedazos de territorio, porque aquí es donde los números realmente se vuelven impresionantes. Según el Estado Mayor de Ucrania, las bajas de combate rusas, entre muertos y heridos, superaron 1.450.000 para finales de julio de 2026. Julio fue el peor mes en cuanto a bajas rusas de todo el año, con 42.860 pérdidas registradas. En promedio, Rusia ha estado perdiendo alrededor de 34.000 soldados al mes solo durante 2026. Estimaciones independientes de inteligencia occidental respaldan ampliamente esto. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, el Servicio de Inteligencia Militar de los Países Bajos y el CSIS en Washington. Todos coinciden en una cifra que está entre 400.000 y 500.000 rusos muertos, con un total de bajas, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, que se sitúa entre 1.1 y 1.4 millones. Para poner eso en perspectiva, el CSIS señala que Rusia ha sufrido más bajas en el campo de batalla que cualquier otra potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Compáralo con Estados Unidos, que ha perdido aproximadamente una cuarta parte de esa cifra en todas las guerras que ha librado desde 1945. Y hay otro número importante que ayuda a explicar por qué los asaltos de infantería rusos han empezado a verse como se ven en las grabaciones de drones. Analistas militares, citando una evaluación de la CIA, han estimado que la esperanza de vida de un soldado ruso sin experiencia durante un asalto de infantería masivo es de solo 20 a 30 minutos. Esta no es una cifra general para todos los soldados en el frente. Más bien, se refiere específicamente a las tácticas de oleadas de carne en las que Rusia ha confiado cada vez más, enviando pequeños grupos de tropas mal entrenadas directamente contra las posiciones ucranianas. Su propósito a menudo no es romper las defensas, sino simplemente atraer el fuego, exponer las posiciones de disparo ucranianas y desgastar las reservas de munición por simple desgaste. Una esperanza de vida que se mide en minutos ilustra cuán desechables se han vuelto estas tropas de asalto, y cómo Rusia está intercambiando cada vez más vidas por ganancias marginales en el campo de batalla, en lugar de depender de operaciones coordinadas de armas combinadas. Hay un punto más que debería preocupar al Kremlin más que todo esto. En 2026, la tasa mensual de bajas de Rusia ha comenzado a superar su tasa mensual de reclutamiento de aproximadamente 27.000 nuevos soldados. Así que Rusia está perdiendo hombres más rápido de lo que puede reemplazarlos, incluso con bonos de alistamiento récord. Y la proporción de bajas
históricamente ha estado entre 2 y 3 bajas rusas por cada una ucraniana. Se informa que se ha ampliado hasta 8-1 a favor de Ucrania durante la primera mitad de 2026. Según el CSIC, Ucrania, para dar contexto, ha perdido aproximadamente 50.000 soldados muertos y alrededor de 400.000 heridos, según las propias cifras del presidente Zelensky de julio de 2026. Entonces, si Rusia no está ganando territorio significativo y está perdiendo tropas a un ritmo insostenible, ¿qué es exactamente lo que está provocando este colapso en su desempeño? La respuesta es, como podrías haber esperado, los drones. Ucrania ha pasado los últimos años construyendo lo que, en 2026, es la industria de fabricación de drones más grande del planeta. En julio de 2026, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania produce 10 millones de drones al año, superando el objetivo de solo 1 millón de drones que se anunció en 2023, lo que generó escepticismo tanto dentro como fuera del país. Zelensky se ha comprometido a duplicar esa cifra nuevamente a 20 millones al año, con socios europeos que se han sumado para ayudar a financiar la expansión. Estimaciones independientes de grupos como el Consejo de Relaciones Exteriores son más conservadoras, situando las cifras reales de 2026 más cerca de entre 5 y 6 millones de unidades. Pero incluso esa cifra más baja representa una transformación industrial en tiempos de guerra sin casi ningún precedente histórico. A mediados de 2026, Ucrania cuenta con más de 450 fabricantes nacionales de drones en comparación con solo 10 empresas en 2022. Estos no son solo drones FPV baratos, aunque esos forman la columna vertebral de la cadena de ataque en el frente. Los ingenieros ucranianos han construido drones interceptores dedicados, producidos por empresas como Wild Hornet, específicamente para cazar y destruir los propios drones de Rusia en el cielo, algo que las defensas aéreas de Rusia nunca han logrado replicar a gran escala. Ucrania ha creado la primera rama militar del mundo dedicada completamente a sistemas no tripulados, y esa rama ha reportado haber atacado más de 800.000 objetivos rusos verificados solo en la primera mitad de 2026, incluyendo personal, artillería, sistemas de defensa aérea y vehículos logísticos. El Ministerio de Defensa de Ucrania también ha atribuido a las operaciones de sistemas no tripulados el haber contribuido a que aproximadamente 167.000 soldados rusos hayan muerto o resultado gravemente heridos en ese tiempo, una cifra que convertiría a los drones en el sistema de armas más letal de toda esta guerra, por encima de todo aquello con lo que Rusia realmente estaba diseñada para combatir. Después de las tácticas de corto alcance, el desarrollo de campañas de ataque de alcance medio y largo es aún más devastador. Estas campañas han penetrado profundamente en la propia economía de Rusia. En un ataque en 2026, drones ucranianos golpearon 2 centros logísticos principales pertenecientes a Wildberries, a veces descrito como la respuesta de Rusia a Amazon, convirtiendo partes clave de la red de distribución de la empresa en cenizas. Ucrania también ha atacado la instalación petrolera de Kupotnia, ubicada a solo 10 millas del propio Kremlin, y llegó a la refinería más grande de Rusia en Omsk, a más de 2.500 kilómetros del territorio ucraniano más cercano. En el mar, Ucrania informó haber alcanzado más de 100 embarcaciones rusas en el mar de Azov durante un solo periodo de 9 días a mediados de 2026, parte de una campaña deliberada para aislar Crimea del reabastecimiento tanto por agua como por carretera. Nada de esto sucede sin la industria de drones de Ucrania. Pero el uso más trascendental de los drones ucranianos en 2026 se ha dado a más de 1.000 kilómetros detrás de la línea del frente y dentro de la propia Rusia. Para mediados de 2026, Ucrania había atacado cada una de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia, interrumpiendo temporalmente instalaciones que representaban aproximadamente el 42% de la capacidad de refinación de Rusia durante el transcurso de la campaña. En junio, drones ucranianos atacaron 11 refinerías diferentes y 8 instalaciones de la industria de defensa en un solo mes. La Agencia Internacional de Energía, o AIE, estimó que la campaña había eliminado aproximadamente 500.000 barriles diarios de capacidad de procesamiento de crudo ruso. Esto es en comparación con el total estimado de 6.6 millones de barriles diarios, lo que indica una pérdida directa de aproximadamente un 8%. La AIE originalmente proyectó que la interrupción duraría hasta al menos mediados de 2026, pero desde entonces ese plazo de recuperación se ha retrasado aún más. Para julio de 2026, Novaya Gazeta Europa informó escasez de combustible en todas menos 5 de las 83 regiones de todo el país. En ningún lugar ha golpeado esta campaña más fuerte que en Crimea, la península que Rusia anexó en 2014 y que siempre ha tratado como la joya de la corona de esta guerra. Pero antes de que cubramos los siguientes puntos en detalle, asegúrate de suscribirte al programa militar para mantenerte al día con todas las noticias y estadísticas desde el frente. Volvamos a Crimea.
A finales de junio de 2026, las autoridades designadas por Rusia en la región declararon un estado de emergencia indefinido, directamente en respuesta al colapso de los suministros de combustible, electricidad y alimentos. La campaña de Ucrania para aislar la península ha sido notablemente efectiva. El tráfico a lo largo de la autopista RR-280, que es la principal ruta de suministro terrestre que conecta Crimea con la Rusia continental, disminuyó en un 71% en solo 2 semanas. El combustible se había vuelto tan escaso que los residentes de Sebastopol hacían fila durante horas, solo para tener la oportunidad de obtener un código QR que les permitiera comprar 20 litros de gasolina rusa. Los informes desde el lugar describen que la gasolina se vende por 3 o 4 veces su precio normal cuando está disponible en Airbnb. Todo esto está ejerciendo presión sobre la única palanca que el presidente ruso, Vladimir Putin, siempre ha temido accionar: la movilización. Rusia ha evitado una segunda movilización formal y públicamente declarada desde la caótica y profundamente impopular convocatoria de septiembre de 2022, lo que provocó protestas masivas y llevó a cientos de miles de hombres rusos a huir del país casi de la noche a la mañana. En su lugar, el Kremlin ha recurrido a incentivos financieros y bonos de firma cada vez mayores en lo que fue esencialmente una movilización silenciosa, informal y encubierta, dirigida a los hombres con menos poder legal o financiero para resistirse. Pero las grietas ya se están haciendo evidentes. La inteligencia ucraniana y medios independientes rusos han documentado redadas callejeras de hombres en edad militar en lugares como el Oblast de Penza desde enero de 2026. Según informes, el reclutamiento en Moscú mismo ha disminuido en 1/3 en comparación con el año anterior. Zelensky ha declarado públicamente que Rusia estaba preparando las condiciones para una expansión formal de la movilización a finales de julio de 2026, con algunas estimaciones que sugieren una convocatoria de entre 300.000 y 500.000 soldados adicionales. La razón por la que Putin ha resistido esto durante tanto tiempo es simple. La movilización rompe un acuerdo tácito que Putin ha mantenido con los rusos comunes desde el inicio de la guerra. El trato era que la población rusa solo tenía que tolerar que la guerra ocurriera, y esta sucedería lejos de sus hogares y sin afectar sus vidas. Una segunda movilización rompe ese acuerdo. Llega a los hogares en Moscú y San Petersburgo que han estado casi completamente aislados del costo humano de la guerra. Esta es también exactamente la razón por la que la campaña de drones contra esas dos ciudades ha sido tan políticamente significativa, mostrando directamente hasta dónde puede llegar Ucrania y lo mal que le está yendo a Rusia contra un enemigo que se suponía iba a derrotar en semanas. La presión financiera detrás de todo esto es tan severa como la presión por la falta de personal. En mayo de 2026, el propio Ministerio de Economía de Rusia se vio obligado a revisar públicamente a la baja sus pronósticos de producción y exportación de petróleo y gas para el resto de la década, citando directamente las sanciones y la campaña de drones. Se proyectaba que las exportaciones de petróleo disminuirían, mientras que el ministerio no esperaba que las exportaciones se recuperaran ni siquiera a los niveles de 2025 antes de 2029, y hay algo que hace que la posición de Rusia sea aún más frágil. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, ha fijado el crudo de los Urales en solo $59 por barril para 2026, y eso a pesar de que los precios mundiales del petróleo han superado repetidamente los $100 por barril debido a que el estrecho de Hormuz fue cerrado durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Rusia está vendiendo su petróleo con un gran descuento incluso en un mercado global artificialmente inflado, y la propia previsión de Rusia indica que ese precio caerá aún más, hasta alrededor de $50 por barril entre 2027 y 2029. Piensa en lo que eso realmente significa. En este momento, el precio global elevado del petróleo se debe completamente a la inestabilidad en Medio Oriente, y no a algo que haya hecho Rusia. Eso es una de las únicas cosas que sostiene la influencia restante de Moscú sobre compradores sensibles al precio como India y China, los dos clientes que en la práctica mantienen vivas las exportaciones energéticas de Rusia después de que Europa dejó de comprar energía rusa. Si la situación en el estrecho de Hormuz se estabiliza y esa prima geopolítica desaparece, Rusia prácticamente pierde su capacidad de exigir incluso los precios con descuento que actualmente está obteniendo, y sus dos principales clientes restantes ganan aún más poder de negociación. Pero volvamos a la guerra en sí. Durante los últimos 4 años, Rusia todavía tiene una carta de triunfo en la que puede confiar: su capacidad para aterrorizar ciudades ucranianas con misiles balísticos que Ucrania simplemente no puede derribar. Esto se ha vuelto aún más difícil para el otro lado, ya que Ucrania se ha estado quedando peligrosamente sin interceptores Patriot, una escasez agravada por el conflicto paralelo entre Estados Unidos e Irán, que está agotando la misma reserva global. La situación se volvió tan grave que el presidente Donald Trump le dijo a Zelensky que le otorgaría a Ucrania una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot en el país. Solo una semana después, Trump expresaba públicamente dudas sobre cumplir realmente con eso, citando preocupaciones sobre transferir tecnología sensible de defensa antimisiles estadounidense, lo que sugiere lo importantes que siguen siendo los misiles Patriot en un conflicto plagado de drones. Pero a pesar de todo eso, Rusia no ha podido capitalizar la ventaja. En cambio,
Hemos visto a Ucrania superar los límites una y otra vez en cuanto a avances en el campo de batalla y al desarrollo de tecnología más nueva y letal. Esto se puede explicar porque Rusia está experimentando un cambio interno en su ideología y política. En julio de 2026, Andrei Melnichenko, magnate ruso de fertilizantes y carbón y uno de los industriales más ricos del país, rompió un silencio público de años en una extraordinaria entrevista de 60 horas con The Economist. Melnichenko es un disidente. Es alguien cuyas fábricas han apoyado directamente la economía de guerra de Rusia y regresó a vivir en Rusia en 2023 específicamente porque hacer negocios desde fuera del país se había vuelto demasiado difícil bajo las sanciones. Y toda la entrevista podría resumirse como una advertencia para la población rusa. Según él, la élite rusa ve cada vez más la guerra como un callejón sin salida y que un verdadero sentimiento de nerviosismo se estaba extendiendo por Moscú a medida que el costo económico de la guerra sigue aumentando sin que se vea un final cercano. Algunos analistas eran escépticos, argumentando que una entrevista tan cuidadosamente preparada y tan ampliamente publicitada nunca habría ocurrido sin la tolerancia del Kremlin. En ese sentido, funcionaría más como una válvula de escape controlada para guiar la propaganda cuidadosamente elaborada lejos de la rebelión abierta y la ruina económica en la que parece estar el país. Pero la interpretación apunta a la misma realidad subyacente. La guerra se ha vuelto tan costosa e incómoda que incluso personas que hicieron su fortuna sirviendo a la Rusia de Putin sintieron la necesidad de decir algo públicamente al respecto. Entonces, ¿en qué situación queda realmente la guerra con todo esto? Rusia está capturando territorio más lentamente que nunca, y por primera vez desde que comenzó la guerra, en algunos meses apenas compensa el territorio que pierde. También está perdiendo soldados más rápido de lo que puede reclutar reemplazos, a un ritmo que ha hecho que 2026 sea, por mucho, el peor año de la guerra, con récord mensuales de bajas que se establecen y se rompen mes tras mes. Sus ingresos por petróleo y gas, que eran la columna vertebral financiera de todo el esfuerzo bélico, han sido revisados a la baja por su propio gobierno, sostenidos únicamente por un aumento artificial de precios en Medio Oriente que no tiene nada que ver con algo que Rusia haya logrado realmente. Nada de eso significa que Rusia esté al borde del colapso, y ciertamente no significa que la guerra esté cerca de terminar. Putin ha soportado presiones políticas peores que esta antes. Un Putin acorralado enfrentando una crisis genuina en las líneas del frente puede ser aún más peligroso, ya que Putin ha pedido repetidamente una posible solución nuclear si la propia supervivencia de Rusia se ve amenazada. Mientras tropieza de desastre en desastre, tanto en Ucrania como en casa, Putin está empezando a asustarse, paranoico. Ve amenazas en cada sombra, drones cada vez que asoma la cabeza fuera de su búnker y cuchillos esperando para ser clavados en su espalda. Este miedo está llevando a Putin a tomar medidas cada vez más desesperadas para asegurarse de que él, por encima de todo, sobreviva. Y esa desesperación podría significar una pérdida de su control sobre Rusia de una manera que nunca imaginó. Algo oscuro está sucediendo en Rusia. Putin está transformando el FSB de Rusia en una nueva versión de la KGB, todo para calmar sus miedos. Pero eso es un movimiento peligroso. Cuanto más poder reciba el FSB, menos control tendrá Putin sobre Rusia. Pronto, el FSB tomará el control. Putin está preparando el terreno para su propia caída y ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. En un explosivo informe del 7 de agosto, Bloomberg reveló que Putin ha comenzado a expandir masivamente el poder del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, permitiendo que el grupo reprima a las élites que Putin ahora teme que puedan estar conspirando contra él. Desesperado por mantenerse aferrado al poder, Putin ha encargado al FSB de eliminar a los críticos y asegurarse de que nadie pueda desafiarlo realmente dentro de Rusia. Como dice el analista político con sede en Moscú, Andrei Kolesnikov, a Bloomberg, el FSB se ha convertido en la empresa administradora del país. La administración política, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el bloque financiero económico se han reducido a simples empleados técnicos al servicio de decisiones tomadas con sesgo de los servicios secretos. En otras palabras, el FSB está manejando todo lo que importa en Rusia en este momento, mientras Putin disminuye el poder de otras organizaciones y de las élites que trabajan en ellas, todo para protegerse de la verdad. Putin le teme a sus élites. Las personas que antes le respondían a Putin están cada vez más alarmadas por el fracaso de los sistemas que él ha creado para enfrentar el impacto de la guerra que inició contra Ucrania. Los desafíos crecientes están llevando a mayores críticas mientras Putin enfrenta reacciones negativas por su manejo de la guerra, el efecto que la guerra ha tenido en la economía de Rusia y el hecho de que los drones ucranianos están atacando en todo el territorio ruso, llevando la invasión de regreso hasta las puertas de Rusia en el proceso. Putin es un hombre que ha tenido que observar cómo las tensiones entre sus élites han aumentado durante años. En mayo, el Centro de Estudios Orientales dijo que los signos de decadencia sistémica eran prevalentes en todas las principales instituciones de Rusia, lo que hacía que la posición de Putin dentro de la estructura de poder que él creó fuera mucho más débil.
En el mismo mes, Stories informó que el miedo de Putin a un intento de asesinato, tan probable desde dentro como por parte de Ucrania, ha llevado a que el Kremlin esté en máxima alerta en medio de una ola de represiones. El exministro de Defensa ruso y ahora secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, ha sido señalado como un actor potencialmente desestabilizador por Putin y su FSB. Otras élites, como el líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, ahora perciben tanta debilidad en Putin que están dispuestos a criticar abiertamente sus políticas. En abril, Zyuganov se paró frente a la Duma Estatal de Rusia para declarar que la economía rusa está a punto de colapsar y que Putin podría enfrentar pronto algo similar a la revolución bolchevique de 1917. Putin está enfrentando una reacción negativa entre sus élites. Esa reacción se produce antes de las elecciones de la Duma estatal rusa, que podrían terminar siendo el mayor desafío a la autoridad de Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania. Estas elecciones están programadas para mediados de septiembre y serán las primeras elecciones de la Duma estatal que Rusia ha celebrado desde que Putin invadió Ucrania. Llegan en un momento en que la aprobación de Putin está cayendo en picada y hay un deseo creciente dentro de Rusia de que su guerra llegue a su fin. Putin ve todo esto, y su respuesta ha sido dar más poder al FSB hasta el punto de que básicamente está actuando de la misma manera que operaba la KGB durante la era soviética. Las represiones ya han comenzado. Mientras Putin cae en una locura paranoica, se le ha dado rienda suelta al FSB para perseguir a cualquiera que pueda ser una amenaza para su poder. El cofundador de Telegram, Pavel Durov, está entre ellos. Ha sido acusado de terrorismo, supuestamente por permitir que los servicios de seguridad ucranianos usen la aplicación de mensajería. Esta es una aplicación que está disponible gratuitamente para el público en todo el mundo, lo que hace que esta acusación de terrorismo sea una excusa inventada por el FSB para permitir que Putin intente reprimir Telegram dentro de la propia Rusia. Parece más probable que Durov haya sido acusado porque no quiso darle al FSB una puerta trasera en Telegram que le permitiría tener acceso ilimitado a cada mensaje enviado en la plataforma. Boris Nadezhdin es otra víctima de las represiones desenfrenadas del FSB. Un político antiguerra que se le prohibió competir contra Putin en las elecciones de Rusia de 2024, Nadezhdin ha sido acusado por el FSB de exhibir símbolos extremistas. ¿Por qué? Pero se atrevió a mostrar una fotografía del fallecido Alexei Navalny, quien también fue víctima del deseo de Putin de destruir toda forma de oposición cuando intentaba postularse contra Putin. Nadezhdin ha escapado de Rusia y ahora está exiliado en Francia para evitar al FSB después de ser declarado agente extranjero. Otras represiones incluyen una serie de redadas el 7 de agosto en el distrito financiero de Moscú, dirigidas a 9 redes no autorizadas de intercambio de criptomoneda. Más de 20 personas fueron detenidas. Y el FSB acusó a las casas de cambio de lavar dinero robado a ciudadanos rusos mediante estafas telefónicas y convertirlo en criptomonedas que luego eran transferidas al extranjero. Curiosamente, varios de los detenidos afirmaron ante las cámaras que creían que en realidad estaban trabajando para el FSB o para el organismo de control financiero de Rusia, Rosfinmonitoring. Si esas afirmaciones eran genuinas o resultado de estafadores que se hacían pasar por funcionarios rusos, sigue sin estar claro. Pero las redadas son otro ejemplo de hasta qué punto los servicios de seguridad se han insertado profundamente en la vida política y económica de Rusia. Y ese poder creciente está creando problemas incluso para algunos de los aliados más cercanos de Putin. Tomemos el caso de Sergei Kiriyenko. Kiriyenko fue el primer ministro más joven de la historia de Rusia y ha servido como primer subjefe de la administración presidencial durante casi una década. Es ampliamente considerado como uno de los confidentes más cercanos e influyentes de Putin y ha sido uno de los principales arquitectos del sistema político interno del Kremlin. Sin embargo, incluso Kiriyenko parece cada vez más incapaz de controlar el aparato de seguridad que opera a su alrededor. Según informes de Stories, las fuerzas de seguridad rusas actúan cada vez más de manera autónoma, arrestando a veces a funcionarios vinculados a la red política de Kiriyenko sin siquiera advertirle de antemano. Personas del propio círculo íntimo de Kiriyenko también han sido objetivo. En 2024 el FSB arrestó a Mikhail Polyakov, quien trabajaba como subdirector de seguridad para la dirección del Festival Mundial de la Juventud, una organización presidida por Kiriyenko. Nadezhdin es otro ejemplo. Antes de ser expulsado de Rusia, Nadezhdin había trabajado como asesor de Kiriyenko en los años 90. Esto puede no ser suficiente para llamarlo un aliado de Kiriyenko en el siglo XXI, pero existe una conexión, y eso podría ser suficiente para que Putin lance a sus sabuesos del FSB contra Kiriyenko. El conflicto va más allá de los arrestos individuales. Fuentes cercanas al Kremlin y a los servicios de seguridad rusos han descrito una lucha cada vez mayor entre el bloque político de Kiriyenko y los Siloviki, incluido el FSB. Un informante del Kremlin describió un sistema en el que los viejos límites están desapareciendo y cada vez más, nadie, ni siquiera alguien con conexiones poderosas, tiene garantizada la protección. Así es como se ve el poder descontrolado entre esta nueva versión de la KGB.
El FSB está en el centro de todo en Rusia, y Vladimir Putin es el hombre que ha hecho eso posible. Lo que estamos viendo es que Vladimir Putin depende cada vez más de los sectores de línea dura dentro del aparato de seguridad para preservar el régimen. Eso puede sonar típico de Vladimir Putin para un observador externo, pero la magnitud de esa dependencia está cambiando. A pesar de haber dirigido un estado autoritario durante más de un cuarto de siglo, Vladimir Putin tradicionalmente trató de mantener un equilibrio entre los sectores en pugna dentro de la élite rusa, los servicios de seguridad, los tecnócratas, los intereses de los oligarcas y la administración presidencial. Kirienko mismo se había convertido en uno de los principales gestores de ese sistema. Ahora ese equilibrio está comenzando a erosionarse. Pero el Putin de 2026 no es el mismo Putin de 2016. A medida que los servicios de seguridad ganan mayor autonomía, figuras que antes parecían protegidas por su cercanía a Putin están descubriendo que el padrinazgo político ya no tiene el peso que tenía antes. Y la lucha de Kirienko con los Siloviki ofrece uno de los ejemplos más claros. Putin, al empoderar al FSB, puede obtener un mayor control a corto plazo, pero aquí hay una ironía. Mientras más autónomo y poderoso se vuelve el aparato de seguridad, más difícil es para cualquier actor político, incluido el propio Putin, controlar todo lo que hace. Un FSB más fuerte podría, por lo tanto, convertirse en algo muy malo para Putin, especialmente a largo plazo. Estamos a punto de explicar por qué, pero antes de hacerlo, este es el programa militar, y hacemos videos como este para mostrar cómo se mueve realmente el poder. Si quieres ver más, asegúrate de estar suscrito al canal y de tener las notificaciones activadas. No es ningún secreto que Putin ha estado expandiendo gradualmente los poderes del FSB, especialmente durante el transcurso de la guerra en Ucrania. Esa expansión gradual realmente se aceleró en 2025, el punto en el que la inteligencia ucraniana dijo en julio de ese año que Putin estaba convirtiendo a Rusia en una dictadura militar debido a que el poder del FSB se estaba volviendo más prominente. Esa afirmación surgió después de que Putin firmara un decreto que establecía que ningún buque extranjero podría entrar a un puerto ruso sin antes tener la aprobación del FSB. Otros cambios en el sistema legal de Rusia le habían dado al FSB la autoridad para controlar cómo las instituciones científicas rusas cooperaban con naciones extranjeras, junto con la capacidad de llevar a cabo condenas penales y nacionalizar propiedades, informó UKRI. Informe en ese momento. Aún más expansión de poder ocurrió durante la primera mitad de 2026, cuando Putin reaccionó ante la disminución del apoyo público a su invasión de Ucrania. La Fundación Jamestown informó en abril que los poderes del FSB habían crecido en 5 áreas clave solo durante los primeros meses de 2026. Ahora, el FSB podía regular todo contacto entre académicos, tanto nacionales como extranjeros. El FSB también podía decidir bloquear el acceso a Internet cuando quisiera, además de abrir sus propios centros de detención. Las redes digitales ya no están a salvo del FSB, puede exigir acceso total en cualquier momento, lo que explica la caída del cofundador de Telegram. El FSB ahora incluso puede controlar el acceso a los tipos de sitios web a los que los rusos podrán acceder en el futuro. Y ahora tenemos una nueva ola de represiones. Ya no existen verdaderos controles sobre el poder del FSB. Actúa prácticamente de manera autónoma, supuestamente bajo las órdenes de Putin, pero en realidad es un poder autónomo por derecho propio, para moldear a Rusia como mejor le parezca. En este momento, el objetivo es crear una versión de Rusia que cuente con la aprobación de Putin, la KGB del siglo XXI. Algo agradable y familiar para Putin, quien fue un agente de la KGB antes de su ascenso político tras el colapso de la Unión Soviética. Para Putin, expandir los poderes del FSB se trata de fortalecer una organización que refleje aquella de la que formó parte durante tanto tiempo. Putin controla el FSB. El FSB hace lo que él le ordena, al menos eso es lo que Putin cree. Y aunque eso puede ser cierto en este momento, mientras el FSB reprima las élites que representan una amenaza para el poder de Putin, lo que el líder ruso realmente ha hecho es crear una organización que puede controlarlo a él. Putin está aislado en la cima, confiando solo en el FSB para que sirva a sus intereses. Sin controles ni contrapesos, nada que impida al FSB hacer lo que quiera, especialmente mientras las otras instituciones federales de Rusia se debilitan a medida que el FSB se fortalece. Esto es una receta para el desastre. Solo y sin nadie más en quien confíe, Putin se ha puesto en posición de gobernar Rusia de la manera en que el FSB cree que debe ser gobernada. La desesperada necesidad de control de Putin lo ha llevado a aislarse hasta el punto en que puede ser manipulado para pensar lo que el FSB quiera que piense. Echemos un vistazo a la realidad de Putin dentro de Rusia en este momento. Obsesionado con una supuesta operación militar especial que no ha logrado ninguno de los objetivos que él mismo estableció, Putin ha perdido completamente el enfoque en gobernar Rusia. Cada decisión que toma está influenciada por lo que sucede en Ucrania. Cada vez que suben los impuestos es porque Putin necesita fondos para Ucrania. Cuando Putin habla sobre los desafíos demográficos en Rusia, en realidad se refiere a que no quiere quedarse sin soldados a quienes pueda enviar a morir en su guerra.
Putin lleva unas anteojeras sobre Ucrania pegadas a la cara, lo que significa que no puede ver lo que realmente está pasando en su propio país. Putin ya no define lo que es de interés para el Estado. Tampoco lo hacen los muchos grupos que existían en Rusia para ayudarlo con la política interna. El FSB está a cargo, y sus únicas preocupaciones en este momento tienen que ver con la seguridad. No hay espacio para la reforma social, ni nada para ayudar a una población que lidia con las consecuencias económicas de la guerra o los drones que vuelan sobre sus cabezas todos los días. Putin está desmantelando activamente las mismas estructuras que construyó para fortalecer su control del poder, todo para otorgar más autoridad al FSB. El FSB, que antes estaba bajo la autoridad de otros poderes, ahora está por encima de todo lo demás. Pero de nuevo, Putin dirige el FSB, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces seguramente Putin simplemente ha creado una estructura de poder más centralizada, con todo en Rusia pasando por él. El FSB como los perros de ataque de Putin y Putin mismo como el amo. Pero aquí está el asunto sobre los pesos y contrapesos. Evitan que una sola entidad controle todo hasta el punto en que solo esa entidad tome decisiones. Para Putin, los pesos y contrapesos no se están eliminando para beneficiarlo a él. Esas eliminaciones benefician al FSB, y cuando el FSB no le rinde cuentas a nadie, que es prácticamente el caso ahora, entonces se convierte en algo que ni siquiera Putin puede controlar ya. El FSB superará a su amo, y estamos empezando a ver señales de que esto está sucediendo mientras hablamos. Mencionamos que Putin está perdiendo de vista a la propia Rusia por una razón. La obsesión que tiene el líder de Rusia con Ucrania lo ha puesto en la posición perfecta para ser aislado por el FSB y recibir solo las historias que el FSB quiera contarle. Imagina este escenario. Putin llama a un matón del FSB para que le dé una actualización sobre lo que está pasando en la guerra de Ucrania y en la propia Rusia. Todo está excelente, le dice el matón a Putin. En Ucrania nuestras tropas están avanzando a un ritmo récord. El Donbass seguramente caerá para finales de año. Y la gente te quiere más que nunca. No tienes oposición política. Hemos eliminado todo eso por ti. Y nuestras represiones han asegurado que no habrá ningún levantamiento social. Confía en nosotros, velamos por tus intereses. Antes, Putin habría tenido a otras élites y voces en su círculo cercano que podrían contradecir este tipo de informe, asumiendo que el FSB le estaba entregando información falsa a Putin. Ahora no hay nadie así en el círculo cercano de Putin, y con su poder sin restricciones, el FSB puede reprimir a cualquiera que considere una amenaza. No a Putin, sino a la capacidad del FSB de venderle a Putin la narrativa que quiere que el líder de Rusia escuche. Eso suena poco realista, no debería. Putin ya se ha aislado y hay informes que se están filtrando de que le están dando información falsa de todas las fuentes, dejándolo atrapado en una burbuja de autoengaño creada por él mismo. El FSB no tiene ningún interés en reventar esa burbuja. En cambio, seguirá suministrando información diseñada para convencer a Putin de expandir aún más los poderes del FSB. ¿Y por qué no lo haría? Putin no tiene idea de lo que realmente está pasando en Rusia en este momento. Está perdido en su propia paranoia. Las apariciones públicas de Putin se han vuelto raras en 2026. Eso se debe a que pasa la mayor parte de su tiempo escondido en búnkeres, donde está a salvo de los drones de Ucrania, así como de posibles asesinos y usurpadores que él cree que se esconden en cada rincón oscuro. En un informe de mayo, Forbes dijo que Putin pasa casi todo su tiempo en un archipiélago de enormes búnkeres subterráneos, donde ha desarrollado una desconfianza hacia la élite rusa y ha reducido su círculo de asesores al mínimo indispensable. Esta es la situación perfecta para un FSB que quiere aumentar su propio poder alimentando a Putin con información falsa. Y no es como si esta fuera una táctica nueva para el FSB o para cualquier otro. Durante años, quienes rodean a Putin le han dado información falsa, ya sea para ganarse su favor o para servir a sus propios intereses. El 15 de julio, United 24 Media publicó un informe con comentarios de Dmitry Skarabutov, quien es el exeditor del programa de noticias estatal ruso Vesti. Skarabutov dice que desde 2012 su programa tenía la tarea de crear una versión de las noticias para el espectador principal, diseñada únicamente para informar lo que Putin quería ver. Intentaron empezar a aislarlo precisamente de los hechos reales, del entorno informativo, ni hablar de los contactos con el mundo exterior, declararon los propagandistas. Era el FSB ellos al que se refería Skarabutov. Aunque no lo fuera, este informe muestra lo susceptible que es Putin a ser engañado con información falsa debido a su aislamiento. Vemos similitudes cuando se trata de la guerra en Ucrania. El periodista ruso de investigación Andrei Sájarov dice que todo lo que Putin sabe sobre la guerra que él inició está controlado por quienes quieren manipularlo. La situación es que, lamentablemente, un país que libra una guerra terrible está gobernado por un hombre que se niega a usar Internet y depende completamente de dos fuentes de información, los medios y el FSB. Es algo terrible, dice Sájarov. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo algo similar a finales de 2025, afirmando que los informes de guerra falsos, ya sea de los generales de Putin o de las personas que Putin ha asignado para transmitir los informes de esos generales, le han dado a Putin la falsa impresión de que Rusia está avanzando bien en Ucrania, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es realmente Putin?
Un líder que se niega a usar Internet y depende del FSB y de los medios controlados por el Estado para obtener su información. Medios que acabamos de establecer que están manipulados para contarle historias que él quiere escuchar, y un FSB que tiene un interés claro en manipular a Putin para fortalecerse a sí mismo. Todo esto tiene que ver con el control, pero no tiene nada que ver con darle más control a Putin. A medida que el poder del FSB se expande aún más, solo fortalecerá la burbuja que ha creado alrededor de Putin. El líder de Rusia está siendo protegido de la realidad tan bien que no se da cuenta de que la amenaza interna que siempre ha temido realmente existe. Pero esa amenaza no viene de las élites, viene del FSB al que él ha empoderado. Y cuando el FSB esté listo para reemplazar a Putin, todo lo que tiene que hacer es tomar una gran aguja y hacer que la burbuja que creó explote. El FSB está tomando el control. Putin es simplemente demasiado ciego y demasiado paranoico con los demás para ver. Se está volviendo peligroso ser uno de los compinches de Putin en estos días. En casa, tienes que lidiar con un presidente que claramente ha perdido la cabeza cuando se trata de su obsesión con Ucrania. Andar con pies de plomo se ha vuelto una especialidad para todos los generales de Putin. Mientras intentan desesperadamente evitar hacer o decir algo que pueda llevar al paranoico Putin a arrojarlos inesperadamente por una ventana abierta. Pero para aquellos generales que logran manejar la locura de Putin, hay otra amenaza, una mucho más explosiva, que acaba de cobrar la vida de un par de generales que estaban disfrutando de una comida y una charla en la ciudad más segura de Rusia. Dos de los generales de Putin acaban de morir en circunstancias misteriosas y un atentado con bomba en un restaurante de Moscú podría ser el culpable. El miedo se está extendiendo entre las filas rusas, y debería ser así. Cualquier medida de seguridad que el Kremlin tenga para sus líderes militares simplemente no está funcionando. Pongamos esto en contexto. Es 1 de agosto en la Plaza Kudryavskaya, en el centro de Moscú. En la plaza se encuentra un restaurante italiano llamado Balsi Rossi, y ese restaurante iba a ser el escenario de otra noche glamurosa. Balsi Rossi no era ajeno a este tipo de noches. Ubicado en el barrio Krasnaya Presnaya de Moscú, está justo en el corazón de una de las zonas más ricas de la ciudad. Oligarcas y oficiales militares por igual, todos los cuales se han llenado los bolsillos con el dinero sucio de Putin, visitan regularmente el restaurante. Vestidos con sus mejores galas mientras se preparan para cenar la mejor comida que Moscú tiene para ofrecer, esos élites pasean como si nada, aparentemente ignorantes del caos económico que su líder ha causado en su país. ¿Y qué si la mayoría en Rusia está lidiando con una inflación desenfrenada y los negocios están colapsando por todos lados a un ritmo de hasta 15,000 por mes? Hay alegría para quienes le besan el trasero a Putin, y el hombre que quería experimentar esa alegría el 1 de agosto era uno de los nuevos comandantes de rama militar de Putin. Ese hombre era el coronel general Alexander Chaiko, el recién nombrado jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, y un hombre que ha sido designado héroe de Rusia tenía motivos para celebrar el 1 de agosto. Estaba celebrando su cumpleaños número 55, y las cosas no podían irle mejor. La brutalidad da frutos cuando eres parte del círculo íntimo de Putin, y el hombre que supervisa las muertes de civiles en las ciudades de Ucrania está siendo generosamente recompensado por su trabajo. Chaiko organizó una pequeña fiesta en su propio honor. Invitados distinguidos llegaban a Balsi Rossi, listos para otra noche de felicitaciones y banquetes lujosos para celebrar el infierno que han creado dentro de Ucrania. Con un invitado tan distinguido en su lista, el restaurante se esmeró al máximo en seguridad. Los guardias estaban en máxima alerta, mientras llegaban altos funcionarios y dignatarios. Entonces llegó alguien inesperado, una mujer que llevaba un paquete que parecía un regalo. La mujer intentó entrar al evento privado, pero la detuvieron en la puerta. Un guardia de seguridad sospechó de la supuesta mensajera y la detuvo. Le preguntó qué había en la caja. La mujer solo pudo decir que contenía un regalo. Sus sospechas aumentaron aún más, así que el guardia decidió realizar una revisión. Fue entonces cuando explotó la bomba. Una explosión tan poderosa que se cree que fue equivalente a la causada por 1 kilogramo de TNT sacudió a Balsi Rossi. Es probable que la bomba haya sido detonada a distancia, y todavía hay dudas sobre si la mensajera siquiera sabía lo que contenía el paquete. Una investigación del restaurante después del incidente encontró que el paquete explosivo también estaba lleno de balines, los cuales se habrían dispersado por todas partes con una fuerza tremenda, probablemente para aumentar el número de víctimas del ataque. La explosión fue tan poderosa que los restos de la mujer se encontraron a unos 15 metros del lugar del ataque. Esa mujer fue una de las personas que murieron en Balsi Rossi. Se fueron conociendo más noticias en las horas siguientes. Al menos 3 personas habían muerto en la explosión, incluido el guardia de seguridad que pidió revisar el paquete. Otras 21 personas habían resultado heridas. Mientras oficiales armados e investigadores acordonaban el sitio y comenzaban a esclarecer lo que había sucedido, Balsi Rossi recurrió a las redes sociales diciendo únicamente que había un problema afuera. Esa publicación fue eliminada pronto y el propio restaurante la calificó de inapropiada.
No está claro si lo inapropiado de eso tenía que ver con el tono casual de la publicación o si se debió a que había una investigación activa en curso en el momento en que se hizo. Para el 2 de agosto, el número de muertos había aumentado, según varios medios, incluido el canal de Telegram Pro-Kremlin Ren Television y el periódico ruso Izvestia. Parece probable que 2 de los 21 heridos hayan sucumbido a sus lesiones. Lo que ha pasado en Moscú ha devastado la ciudad. ¿Cómo pudo suceder esto? Se supone que Moscú está a salvo de este tipo de ataques. Es la capital de Rusia, rodeada por enormes anillos de defensas aéreas y llena de servicios de seguridad cuyo único trabajo es proteger a la gente, especialmente a Putin y a quienes están en su círculo cercano. Alexander Chaiko es parte de ese círculo cercano y parece bastante claro que él era el probable objetivo del regalo que la mujer posiblemente desprevenida llevó a Belgorod el 1 de agosto. Pero ¿por qué Chaiko sería el objetivo? Si eres ucraniano, hay muchos motivos para querer acabar con este general en particular. En mayo, Chaiko fue nombrado oficialmente como el nuevo comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, reemplazando a Viktor Avsalov en el proceso. Esto fue un movimiento extraño por parte de Putin. Chaiko ciertamente es un comandante experimentado. Él es un héroe de Rusia por una razón, pero esa razón es que su especialidad consiste casi por completo en enviar soldados al matadero que Rusia ha creado en Ucrania. Es un comandante de fuerzas terrestres que fue puesto en un cargo aéreo en una decisión que, siendo generosos, se puede describir como motivada políticamente. Siendo menos generosos, Chaiko es un hombre que hará lo que Putin le diga que haga cuando Putin se lo diga. Y eso significa que cuando llegue la orden de lanzar más misiles y drones contra las ciudades de Ucrania para matar a la mayor cantidad posible de civiles, Chaiko lo hará sin cuestionarlo. Sin embargo, a pesar de ser un comandante terrestre, Chaiko tiene mucha experiencia matando a personas inocentes desde el aire. Chaiko saltó a la fama por su trabajo en Siria, cuando fue enviado a apoyar al exdictador Bashar al-Assad entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020 y una vez más por unos meses en 2021. Allí, Chaiko supervisó bombardeos aéreos constantes contra clínicas, escuelas, hospitales y panaderías, especialmente en la región de Idlib, que en ese entonces estaba controlada por rebeldes que luchaban contra el régimen de Assad. La naturaleza sistemática y despiadada de estos ataques le demostró al presidente de Rusia que Chaiko puede ser tan despiadado como el propio Putin. Y sí, de hecho, en sus primeros meses en su nuevo cargo, Chaiko ha llevado su brutalidad a la población ucraniana. Aprovechando la actual escasez de misiles Patriot en Ucrania, Chaiko ha ordenado que se lancen misiles balísticos en grandes cantidades contra las ciudades ucranianas. En julio, las fuerzas de Chaiko enviaron 195 misiles balísticos a Ucrania, de los cuales solo 29 fueron interceptados debido a la disminución de las reservas de misiles Patriot. Esos misiles balísticos estuvieron acompañados por 265 misiles de crucero, de los cuales 187 fueron interceptados junto con 8.653 drones de ataque. Civiles murieron en varios de los ataques de Rusia y más han fallecido en ataques realizados en agosto. El 5 de agosto Rusia lanzó otra andanada, enfocándose principalmente en Kiev y las regiones circundantes, donde se reportaron al menos 17 muertos. También hubo víctimas en Kharkiv y Donetsk. La primera registró la muerte de una persona y la segunda reportó 3. Por eso Chaiko es tan valioso para Putin. Él ordenará la muerte de civiles ucranianos sin remordimiento alguno. Así que probablemente estés listo para que te digamos que Chaiko también murió en el ataque al restaurante en Moscú, desafortunadamente para Ucrania. Aquí es donde aparece un giro en la historia. El hecho de que la bomba no lograra pasar la seguridad parece haber salvado a Chaiko. El carnicero de los cielos ha sobrevivido para luchar otro día, según afirma Rusia, aunque es posible que su familia no haya salido ilesa del bombardeo. Según el Oska, que es un medio de noticias ruso que ha sido exiliado, probablemente debido a que sus reportajes no coinciden con la línea oficial del Kremlin. Una fuente en la administración de Baltirossi afirmó que María Chaiko, quien es la hija del general, podría haber resultado herida en la explosión. Eso le manda un mensaje a Chaiko, que mata civiles ucranianos sin remordimiento. Acaba de descubrir que la guerra puede llegar directamente a su familia, suponiendo que Ucrania estuviera detrás de esto. Nada se ha confirmado ahí y Ucrania no está diciendo nada. Aún así, María no es Alejandro, así que eso significa que quien haya intentado este asesinato no logró hacerle ningún daño serio al mando militar ruso, ¿verdad? No tan rápido. Esta historia en particular tiene más giros que un paquete de Twizzlers, ya que han surgido más noticias que sugieren que el atentado en Moscú pudo haber sido más exitoso de lo que se pensaba originalmente. Pero antes de revelar más, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Te mostramos el panorama completo yendo más allá de los titulares para enseñarte lo que realmente está sucediendo. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. El 6 de agosto, United 24 Media publicó un artículo muy interesante. Decía que un par de generales rusos, uno de los cuales no ha sido identificado, pero el otro, identificado como el teniente general Igor Yaroselimov, murieron en circunstancias inexplicables.
La cuenta de Necromancer en X informó que el general fue enterrado el 5 de agosto, pero también hay afirmaciones de que la notificación del entierro pudo haber sido un plan y que Yaroselimov podría seguir vivo. Eso parece ser precisamente lo que dirían las fuentes del Kremlin después de perder a un general de alto perfil, pero lo que realmente debería llamar tu atención es la fecha del entierro. El 5 de agosto es solo unos días después del 1 de agosto, que es cuando el restaurante de Moscú fue atacado. United 24 Media lo deja claro. Se afirma que Yaroselimov y el general no identificado estaban en la lista de invitados para la pequeña fiesta de Chaiko. Si ese es el caso, entonces el intento de asesinato en Balsi-Rossi pudo haber sido más exitoso de lo que se pensaba al principio. Chaiko pudo haber sobrevivido, pero otros 2 generales podrían haber muerto. Sabemos con certeza que el general sin nombre ya fue enterrado. El lugar de entierro de Yaroselimov no ha sido revelado, pero el segundo general fue sepultado en el cementerio Troikurovskoye, supuestamente durante una ceremonia que se llevó a cabo bajo enormes medidas de seguridad. Oficiales custodiaron el cementerio desde temprano en la mañana mientras que las tropas eran transportadas en autobuses para rendir sus respetos. También se realizaban inspecciones de vehículos y todos los peatones que asistieron a la ceremonia tuvieron que pasar por detectores de metales. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Según los medios de United 24 Media, una guardia de honor acompañó la procesión, lo que sugiere que el general sin nombre que estaba siendo enterrado era alguien muy importante. Esa guardia llevaba la bandera de las fuerzas aeroespaciales rusas. Sin embargo, junto a la tumba se colocó una bandera de las fuerzas terrestres rusas. Aquí se juntan algunas piezas interesantes. Un general que ha servido tanto en las fuerzas aéreas como en las terrestres de Rusia. Una guardia de honor digna de alguien importante, quizás incluso un héroe de Rusia. Un hombre que tal vez tenía una hija lo suficientemente cerca de cierta explosión en un restaurante como para que, según se informa, resultara herida. Todo suena como el tipo de funeral que se habría realizado para un hombre como Alexander Chaiko. Eso parece aún más probable tras un informe de Pravda del 8 de agosto que reveló que una mujer llamada Yulia Kirilova, quien era pariente de Chaiko, sucumbió a las heridas causadas por el atentado en el restaurante de Moscú. También hay informes de que el yerno de Chaiko murió en el ataque, quizás el esposo de la hija que se ha reportado herida. Tampoco podemos encontrar ningún informe de que Chaiko haya aparecido en público o haya regresado a su puesto después del ataque. Y con la muerte de Kirilova y los informes de que su hija resultó herida por la bomba, parece bastante claro que el propio Chaiko habría estado lo suficientemente cerca de la explosión como para haberse involucrado en ella. Podría ser prematura o incluso falsa la afirmación de Rusia de que Chaiko no murió. Acaba de realizar Rusia el entierro secreto de uno de sus principales generales, incluso mientras afirma que sobrevivió al ataque. No lo sabremos hasta que Chaiko vuelva a aparecer, suponiendo que esté en condiciones de hacerlo y no esté, ya sabes, muerto, y si Chaiko acaba de ser enterrado en secreto. Quizás también sean falsas las afirmaciones de que Igor Yaroselimov no acaba de ser sepultado. Hay mucho misterio e intriga alrededor de este incidente, y Rusia guarda absoluto silencio cuando se trata de la verdadera magnitud del daño causado en Balsi-Rossi esa fatídica noche del 1 de agosto. Lo único de lo que Rusia parece estar segura es de a quién culpar por el atentado en Moscú. No hay duda, Rusia afirma que tuvo que ser Ucrania. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, fue un poco más reservado que algunos de sus colegas al informar sobre el ataque poco después de que ocurriera. Ayer, un brutal ataque terrorista tuvo lugar en Moscú, cobrando la vida de varias personas. Los responsables de este crimen sin duda serán encontrados y enfrentarán el castigo que merecen, declaró Sobyanin. Aunque no dio detalles sobre quién creía que podría estar detrás del ataque o cuál podría haber sido su motivo para llevarlo a cabo. La embajada de Rusia en Roma no dejó dudas sobre a quién culpa el Kremlin por el atentado. La embajada afirmó que fueron terroristas de Kiev quienes llevaron a cabo el ataque y que lo hicieron para asustar a los italianos que trabajan en Rusia y para mostrarles que ellos también están en la mira y podrían convertirse en las próximas víctimas de esos canallas. Rusia ya está tratando de distorsionar los hechos y de poner en contra de Ucrania a una nación que es su aliada, típico de Rusia. ¿Cómo alguien podría creerlo? La afirmación de que Ucrania atacaría Balsi-Rossi para matar a chefs italianos cuando un general ruso clave estaba celebrando una fiesta en el restaurante nos resulta incomprensible. Si Ucrania hizo esto, Chaiko claramente era el motivo. Ucrania no atacaría a civiles italianos solo para castigarlos por trabajar en Rusia. No importa lo que afirme la embajada en Roma, suponiendo que Ucrania haya llevado a cabo este ataque, ningún espía ni servicio secreto ucraniano se ha atribuido la autoría. Pero Rusia cree saber quién bombardeó Balsi-Rossi. Y en cuanto a los muchos generales del país que se han visto obligados a presenciar lo que ocurrió en el restaurante con total horror, se ha enviado un mensaje: ninguno de ustedes está a salvo, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Quien quiera que esté llevando a cabo estos asesinatos, sí, dijimos asesinatos en plural. Y no porque parezca probable que 2 de los generales de Rusia, tal vez incluyendo al propio Chaiko, hayan muerto después del ataque del 1 de agosto, el bombardeo de Balsi-Rossi es solo el más reciente de una serie de asesinatos e intentos que han puesto a varios de los generales de más alto rango de Rusia bajo tierra.
Medusa revela más en un artículo del 3 de agosto. Dijo que ha habido al menos 6 intentos de asesinato contra generales rusos en los últimos 2 años, de los cuales 3 han sido confirmados como mortales, sin incluir el bombardeo de Balsy-Rossi. En diciembre de 2024, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, Igor Kirillov, se convirtió en el primer general ruso de alto rango conocido en morir en uno de estos intentos de asesinato, cuando una bomba adherida a una motoneta explotó mientras él pasaba caminando junto a ella en Moscú. Algo similar le ocurrió al subdirector de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, en abril de 2025. Solo que a él lo eliminaron con un Volkswagen preparado para explotar, en lugar de una motoneta. Lo siguió a la tumba el teniente general Fanor Savarov, quien dirigía la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor General ruso. De nuevo, un coche bomba, esta vez en el sur de Moscú, fue el responsable. Ha habido otros intentos. El primer subdirector de la Dirección Principal del Estado Mayor, el teniente general Vladimir Alexeyev, fue baleado en el vestíbulo del edificio de departamentos donde vivía. Parece que sobrevivió. Lo mismo aparentemente ocurre con el mayor general Asatbeko Murbekov, quien lidera la 64ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia. Esta es la brigada que intentó la invasión de Kiev en febrero de 2022, lo que lo convierte en un objetivo de muy alta prioridad, especialmente para aquellos en Bucha. Murbekov es uno de los carniceros de Bucha, responsable de matar y torturar a cientos de civiles durante las primeras semanas de la invasión. Puede que haya sido o no objetivo de una bomba colocada en un buzón en una guarnición militar en Khabarovsk. Los informes no son claros, solo canales anónimos de Telegram afirman que el ataque ocurrió, según informa Medusa. Una cosa sí es bastante clara de todo esto: lo que pasó en Balsy-Rossi no fue un caso aislado. Es parte de un patrón que está asustando mucho a los generales rusos, especialmente porque este es otro intento de asesinato realizado en el corazón de Moscú. Alguien, y no estamos diciendo con certeza que sea Ucrania, tiene operativos trabajando justo en el centro del poder ruso, y no parece que el Kremlin pueda hacer algo al respecto. Rusia ha estado intentando proteger a sus generales. Se están implementando medidas de seguridad, como las que había dentro de Balsy-Rossi cuando ocurrió el intento contra Charkov, pero nada de eso es suficiente. Rusia no puede encontrar a los asesinos, y si no puede encontrarlos, no puede hacer nada al respecto. Quien sea que esté llevando a cabo estos asesinatos, debe tener toda una red de espías dentro de Moscú, sirviendo como ojos y oídos. Mientras rastrean posibles objetivos, la élite de Rusia no sabe a dónde acudir. Saben que alguien en algún lugar, acechando en las sombras, podría estar siguiéndolos mientras hablamos. O si son lo suficientemente ostentosos como para celebrar una lujosa fiesta de cumpleaños en uno de los distritos más ricos de Moscú, bueno, eso significa que son un blanco legítimo. En cuanto al consejo del Kremlin para estas figuras de alto rango, déjense crecer la barba y cambien sus rutas. En serio, eso es lo que The Insider informó que el Ministerio de Defensa ruso les está diciendo a los generales rusos después del último atentado en Moscú. Podemos decir, es una mejora respecto a Clark Kent y sus lentes, pero de alguna manera no parece que dejarse barba vaya a engañar a un posible asesino que está observando cada movimiento que hace su objetivo. Cuando ese objetivo salga de su casa, el que lo está siguiendo simplemente va a decir: mira, se dejó barba. No publiques información personal en redes sociales, cambia de número de teléfono y ten cuidado con cualquier persona que veas repetidamente en las rutas que recorres con frecuencia. Pero ese es el problema. Estos son los conceptos más básicos. A estos generales no se les asignan guardaespaldas personales ni nada que realmente pueda prevenir un ataque. El consejo parece ser simplemente dejarse crecer la barba y mantenerse fuera de internet. Por básico que sea, Chaiko no siguió este consejo. Ahora hay una nueva ola de miedo que recorre a los generales de Rusia y ninguna cantidad de barbas va a detenerlo. El hecho de que el ataque de Balsy-Rossi haya ocurrido es otra humillación más para Putin, en una guerra que ha estado llena de ellas. Cada pocas semanas. Ahora, hay otro titular más que suena como el principio del fin. La economía de Rusia se está tambaleando, Crimea está aislada, los soldados del Kremlin están muriendo por decenas de miles. La mayoría de los rusos ahora quiere que esta guerra termine y que Rusia avance con las conversaciones de paz. Y cada vez surge la misma pregunta de fondo: ¿cuánto tiempo más puede continuar la guerra en Ucrania? Sin embargo, se puede argumentar que esta es la pregunta equivocada, o al menos está dirigida al objetivo equivocado, porque la respuesta honesta a cuánto tiempo más puede Putin sostener esta guerra no tiene realmente que ver con tanques o drones, ni con cuántos kilómetros de territorio cambian de manos alrededor de un pueblo o una ciudad en particular cada mes. Se trata de algo mucho menos visible y mucho más difícil de revertir. Durante los últimos 4 años, la guerra en Ucrania dejó de ser solo una guerra que Rusia está peleando y se convirtió en lo que alimenta todo el sistema interno de Rusia. Y eso cambia toda la cuestión, porque si eso es cierto, entonces el escenario más aterrador para Vladimir Putin no es perder la guerra, sino ganarla. Empecemos con la parte que suena más contraintuitiva, porque también es la parte que cuenta con más evidencia que la respalda. Durante los últimos años,
Todos nos hemos acostumbrado a la idea de que las sanciones y las derrotas en el campo de batalla están estrangulando lentamente la economía rusa. Y eventualmente, esa presión obligará a Moscú a sentarse a la mesa. Por supuesto, sí hay presión sobre la economía rusa y está generando un efecto significativo. Pero eso es fácil de ver. Después de recuperarse fuertemente en 2023 y 2024, el crecimiento del PIB se desaceleró aproximadamente 1% en 2025 y en los primeros meses de 2026. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia informó que la economía se contrajo un 0.3%. Aunque esto pueda parecer un número pequeño, está muy por debajo del ritmo necesario para sostener el gasto en tiempos de guerra sin aumentar la presión fiscal. Pero la guerra no solo le costó dinero a Rusia, el país ha tenido que reconstruir toda la base económica para poder sostener esa guerra. Y ahora la economía realmente depende de que la guerra continúe, exactamente en la misma medida en que Ucrania depende de que termine. Esto se refleja claramente en dónde están empleados los... Desde 2021, la proporción de la fuerza laboral de Rusia que trabaja en la industria de defensa ha crecido de menos del 4% a un poco más del 5%. Eso puede no sonar como mucho, hasta que lo conviertes en número de personas. Alrededor de 3.8 millones de rusos están trabajando en sectores directamente vinculados al complejo militar industrial, un aumento de más de medio millón de empleos desde que comenzó la invasión. Y estos no son cualquier tipo de empleos. Los salarios en el sector de defensa han estado aumentando entre el 30 y el 60% al año, superando por mucho la inflación en un país donde ese tipo de aumentos solían ser impensables. En los pueblos provinciales que habían estado estancados durante una década, los salarios de las plantas de defensa han sido verdaderamente transformadores. Rusia está invirtiendo sumas enormes y sin precedentes de dinero estatal en la producción de armas, y ese gasto se extiende hacia los salarios, el consumo y los presupuestos regionales que de otro modo estarían disminuyendo. Esta estrategia ha funcionado en el sentido estricto de que mantiene a flote la economía en tiempos de guerra. Oficialmente, el gasto militar se sitúa en torno al 7 u 8% del PIB ruso. Extraoficialmente, algunas estimaciones sitúan la cifra real entre el 10 y el 12%, una vez que se toma en cuenta todo lo que está oculto dentro de partidas presupuestarias relacionadas. De cualquier manera, estamos hablando de un estímulo de guerra en una escala que no se había visto en Rusia desde la Unión Soviética, ni en ningún otro lugar, para el caso. Lo que nos lleva al punto de qué pasaría con la economía una vez que termine la guerra. Aquí es donde se ha estado formando un argumento realmente sorprendente entre los especialistas en Rusia durante el último año. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, probablemente pueda costear otro año de guerra más fácilmente de lo que podría costear el primer año de paz. Y eso no es porque la paz sería humillante o porque parecería una derrota, aunque ambas cosas también le importan, sino por pura mecánica económica. De las 89 regiones federales rusas, 74 tuvieron déficits presupuestarios en 2025 en comparación con 50 el año anterior. El déficit federal en sí mismo superó su objetivo anual completo en solo los primeros 6 meses de este año. Y todo eso está ocurriendo mientras la economía de guerra sigue funcionando a toda velocidad. Una desmovilización real, de esas en las que realmente se detienen los combates y el dinero deja de fluir para sostenerlos, eliminaría el apoyo a los ingresos de guerra, el apoyo a los ingresos que está sosteniendo a decenas de economías regionales, mientras deja atrás todas las promesas que esos gobiernos regionales hicieron contando con ese dinero. No es un problema de hoja de cálculo que pueda solucionar con una transferencia desde Moscú, es un vacío estructural. Y luego está el otro lado de la desmovilización, la gente. En 2025 Rusia reclutó a más de 400.000 soldados por contrato, quienes eventualmente tendrían que regresar a casa y encontrar trabajo. Reincorporar de golpe a tanta gente al mercado laboral de una sola vez sería suficiente para aumentar significativamente el desempleo por sí solo. Recuerda, esos son solo los números de 2025 y Rusia ha estado planeando aumentar el reclutamiento en 2026, incluso pasando a un servicio militar obligatorio durante todo el año para asegurar un suministro constante de soldados al frente. El número real de personas que de repente se quedarían sin trabajo probablemente se acercaría o superaría el millón. Y luego tenemos que considerar para qué tipo de trabajos están calificados estos hombres. Hay muy poca demanda civil para las habilidades específicas que adquieres al pelear en una guerra. Las estimaciones de 2025 sugerían que alrededor del 43% de los soldados que ya habían sido desmovilizados no podían encontrar empleo civil. Multiplica eso por una ola mucho más grande de veteranos que regresan, agrégale el peso psicológico del combate y obtienes una receta para grandes cantidades de hombres jóvenes armados, entrenados y desilusionados, sin nada que hacer y sin razón para sentirse agradecidos. Así que el camino más probable para el Kremlin no es una paz limpia seguida de una transición limpia, es una desmovilización gradual y a regañadientes, una que mantiene a los veteranos en uniforme, mantiene el dinero fluyendo y mantiene todo el aparato funcionando a una velocidad reducida pero aún considerable, indefinidamente. En otras palabras, incluso en el mejor de los casos, si mañana cesan los disparos, la economía de guerra no se detiene por eso. Ahora, hablemos de quienes realmente se benefician de todo esto, porque aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Si bien se podría decir que la guerra está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, las personas que realmente están a cargo y los mecanismos que alimentan la geopolítica detrás de la agresión de Rusia a veces ni siquiera están en Rusia. Para esto, necesitamos regresar a antes de la guerra, cuando el poder ruso descansaba sobre tres pilares bajo Putin. Estaban los tecnócratas, personas como el primer ministro y la gobernadora del Banco Central, cuyo trabajo era mantener la economía estable y en crecimiento. Estaban los siloviki, los servicios de seguridad, cuyo trabajo no era tanto controlar a la población, sino disciplinar a la élite, asegurándose de que nadie se saliera demasiado de la línea. Y estaban los oligarcas, figuras empresariales que vendían el petróleo, el gas y los metales de Rusia a Occidente, y mantenían una gran parte de sus fortunas guardadas de manera segura fuera del país, y a cambio disfrutaban de una especie extraña de semi-independencia. Operaban dentro del sistema de Putin, pero tenían influencia, y lo más importante, tenían una vía de escape. Moscú podía presionarlos, pero no podía arruinarlos fácilmente. Todo ese arreglo ha sido demolido en los últimos 4 años y reconstruido como algo muy diferente. Los tecnócratas siguen ahí, pero su trabajo ha cambiado por completo. Antes, solían construir prosperidad, ahora solo intentan evitar que la máquina se detenga. Rusia perdió acceso a los mercados de capital occidentales. Para finales de 2025, se estima que alrededor de $300.000 millones en reservas rusas siguen congeladas en el extranjero. El Fondo Nacional de Bienestar, la reserva para emergencias del país, se ha reducido a menos del 40% de su valor líquido previo a la guerra. Los ingresos energéticos que antes financiaban más de un tercio del presupuesto federal han caído alrededor de una cuarta parte, aunque los ingresos por petróleo y gas han fluctuado mientras Rusia redirigía exportaciones y se adaptaba a las sanciones. Las tasas de interés se han mantenido en niveles que serían considerados una emergencia nacional en casi cualquier otra economía. Los tecnócratas están trabajando más duro que nunca y perdiendo influencia todo el tiempo, porque en una economía de guerra, quienes no controlan el presupuesto de armas no establecen las prioridades, ellos solo arreglan el desastre después. A los oligarcas les ha ido aún peor porque su independencia se basaba completamente en dinero resguardado de forma segura fuera del alcance de Rusia. Todo esto se esfumó casi de la noche a la mañana por las sanciones occidentales y el Kremlin ha aprovechado esa vulnerabilidad. Desde la invasión, los tribunales rusos han supervisado una ola de lo que técnicamente se llaman nacionalizaciones, pero que más bien se describen como expropiaciones. Las estimaciones del valor total incautado varían, dependiendo de quién haga el conteo, y una estimación moderada es de aproximadamente $50.000 millones en rublos rusos entre 2022 y 2025, y sin importar la escala o el número real, el patrón es claro. Los activos se declaran estratégicos, la propiedad se cuestiona de manera retroactiva y los tribunales actúan rápido, a veces dictando sentencia a los pocos días de que se presenta un caso. Si quieres un ejemplo de cómo se ve esto, usemos el caso de un magnate de la minería de oro llamado Konstantin Strukov. Él controlaba el tercer mayor productor de oro de Rusia y durante mucho tiempo había sido considerado un aliado leal y poco destacado del Kremlin. En 2025 fue acusado de haber adquirido la empresa mediante una privatización ilegal décadas antes. Su pasaporte fue invalidado mientras, según se informa, intentaba salir del país. En cuestión de días, un tribunal transfirió su participación mayoritaria al Estado. No se trataba de un disidente castigado por oponerse al régimen. Era un funcionario regional del propio partido de Putin, que descubría que la lealtad formal ya no garantiza seguridad. El resultado de todo esto es un tipo diferente de economía en la cima. Antes de la guerra, Rusia era algo así como una oligarquía de capital privado, donde las grandes empresas servían de intermediarias entre el Kremlin y los mercados globales. Ahora, la nueva clase de leales tiene una riqueza que depende directamente de que continúe la confrontación de Rusia con Occidente. Su mayor temor es el regreso del dueño anterior, lo que significa que el grupo de personas lo suficientemente ricas como para alguna vez empujar a Rusia hacia un acuerdo ha sido reemplazado por un grupo cuya fortuna entera depende de que el conflicto nunca termine realmente. ¿Y quién ha llenado el vacío dejado por los antiguos oligarcas? Exactamente los grupos que cabría esperar. Los servicios de seguridad han crecido de manera constante, sumando nuevo personal y nuevos poderes con cada año que pasa, mientras que un ejército interno paralelo articulado en torno a la Guardia Nacional ha crecido hasta alcanzar cientos de miles de efectivos. Respondiendo directamente a Putin, una fuerza cuyo único propósito es proteger al régimen de su propia población en lugar de cualquier enemigo externo. Y, sobre todo, el propio complejo militar industrial, que antes era una parte bastante marginal de la economía rusa, se ha convertido, posiblemente, en el actor económico más poderoso del país. Empleando a millones, impulsando economías regionales enteras y creando una nueva clase de élites enriquecidas por la guerra, cuyas fortunas dependen de que el presupuesto de defensa siga creciendo. Así que las personas con verdadero poder económico en la Rusia actual no están tolerando silenciosamente la guerra como un costo desafortunado de hacer negocios. Ellos son, de alguna manera, el producto de la guerra.
Su estatus, su riqueza y su protección contra el enjuiciamiento dependen de que continúe, y las personas que se habrían beneficiado de la paz, las antiguas clases tecnocráticas y oligárquicas, han sido despojadas sistemáticamente de la influencia que necesitan para realmente luchar por ella. Lo que nos lleva a algo que une todo esto, y lo lleva más allá de las fronteras de Rusia por completo. ¿Qué está pasando con la relación comercial de Rusia con China? Ahora, antes de entrar en esto, asegúrate de suscribirte al programa militar. Cubrimos los lazos entre Rusia y China y la geopolítica en desarrollo que los rodea con más detalle en nuestros videos. Durante los últimos años, la narrativa estándar ha sido que Rusia y China se están acercando cada vez más, formando una especie de eje antioccidental, con Pekín interviniendo para comprar el petróleo y gas que Europa ya no quiere. Como ejemplo perfecto, el comercio entre ambos países alcanzó un récord histórico en 2024. Superando los 237.000 millones de dólares, un aumento de más del 25% respecto al año anterior. La participación de China en las exportaciones de energía de Rusia ha pasado de alrededor de una cuarta parte del total antes de la guerra a cerca del 40% ahora. Pero si observamos más de cerca esa relación, lo que encontramos no es una asociación de iguales. Rusia está cambiando una dependencia por otra peor. La participación de China en las importaciones de combustible de Rusia ha crecido solo modestamente en comparación, lo que significa que la dependencia corre casi completamente en una sola dirección. Eso le da a Pekín un enorme poder de negociación sobre el precio. Los descuentos en el crudo ruso vendido a China llegaron a ser de hasta un 18% en los primeros días de la guerra, disminuyeron por un tiempo y han vuelto a aumentar recientemente a medida que las sanciones occidentales se endurecen aún más. En 2026, China estaba comprando aproximadamente la mitad de las exportaciones totales de petróleo crudo de Rusia, además de dominar otras exportaciones como gas, productos petroleros e incluso carbón. China luego utiliza esa posición para negociar con dureza, prefiriendo contratos flexibles a corto plazo en lugar del tipo de compromiso a largo plazo que realmente le daría certeza financiera a Moscú. El símbolo más claro de este desequilibrio es un gasoducto que casi se concreta, pero nunca termina de concretarse. El Power of Siberia 2 se ha mencionado durante años como la próxima gran arteria del gas ruso hacia el este, el proyecto que finalmente consolidaría el giro de Rusia lejos de Europa. Y aún así, incluso después de una visita de alto perfil a Pekín en mayo de 2026, Putin no ha logrado asegurar términos firmes. Los analistas que siguen las conversaciones describieron a China como un actor que hace esperar deliberadamente a Moscú, usando la posibilidad del gas natural licuado estadounidense como una ficha de negociación para seguir bajando el precio. Porque hay una salvedad importante, y es que Pekín no necesita específicamente el gas ruso, necesita energía barata y tiene otras opciones. Rusia, por otro lado, no tiene a dónde más venderlo en volúmenes ni remotamente cercanos a los que necesita. Esto importa enormemente para la guerra, porque los impuestos a la energía todavía representan aproximadamente una quinta parte del presupuesto federal ruso, lo que significa que, cada vez que China decide comprar un poco menos o presionar por un descuento un poco mayor, no solo está ajustando una balanza comercial, sino que está abriendo o cerrando una de las principales fuentes de financiamiento de la guerra. Y no solo la economía de Rusia y sus alianzas se han transformado de maneras que perdurarán más allá de esta guerra en particular. Lo mismo ocurre, como un reflejo, del otro lado de la línea del frente. En Europa, ha sucedido algo que muy pocas personas habrían predicho antes de 2022. Ha habido un rearme estructural, extremadamente costoso, en una escala que no se veía desde la Guerra Fría. El gasto combinado en defensa de la Unión Europea aumentó en más del 75% entre 2021 y 2025. Tan solo en 2025 los miembros europeos de la OTAN han empezado a alcanzar o superar el antiguo objetivo de la alianza del 2% del PIB. Y ese objetivo ya ha sido superado. El nuevo referente de la OTAN, adoptado formalmente en las cumbres de 2026, apunta hacia el 5%, y la conversación entre los gobiernos europeos ahora no es si deben mantener el gasto en este nivel, es cómo sostenerlo durante años, quizá décadas. La mayoría ha adoptado el compromiso de La Haya de junio de 2026, poniendo el gasto en 3.5% para la defensa nacional y otro 1.5% para infraestructura más amplia que sirva tanto a la defensa nacional como a la interconectividad de la OTAN. Pero recaudar el dinero y construir una capacidad militar real resultan ser dos problemas muy diferentes. A pesar de años de gasto récord, un análisis reciente de los datos de adquisiciones de la alianza encontró que los inventarios de equipo europeo todavía están por debajo de lo que eran en 2021. Millones de millones se han destinado a donaciones para Ucrania, nuevos contratos y líneas de producción de emergencia, y aún así el inventario combinado se ha reducido.
Incluso la propia meta de producción de artillería de la OTAN para 2026, si se cumple por completo, solo lograría una paridad aproximada con la producción nacional de proyectiles de Rusia, antes de siquiera considerar el suministro adicional que Rusia recibe de Corea del Norte. La paridad no es disuasión, apenas sirve para mantener el ritmo. Al mismo tiempo, Europa ha ido desmantelando su relación energética con Rusia. El gas ruso representaba aproximadamente el 45% de las importaciones de gasoducto y GNL de la Unión Europea antes de la guerra. Para 2025 eso había caído alrededor del 12%, en 2026 debido a la inestabilidad política en el Medio Oriente. Europa adoptó un enfoque moderado y mantuvo las importaciones de Rusia en aproximadamente entre el 10 y el 13%. Más importante aún, las nuevas regulaciones adoptadas a principios de 2026 establecieron una fecha límite firme, eliminando por completo el GNL ruso restante para finales de 2026. Con el gas por gasoducto siguiendo el mismo camino para el otoño de 2027, algunas estimaciones sugieren que eso equivale a aproximadamente $10.000 millones al año en pagos energéticos a Rusia que desaparecerán para siempre. Si juntas esas dos cosas, el rearme europeo y el divorcio energético europeo, obtienes una versión de la misma historia que se está desarrollando dentro de Rusia. Una transformación estructural que no depende de cómo termine realmente la guerra en Ucrania. Incluso si se firmara un alto al fuego mañana, los gobiernos europeos no van a reducir silenciosamente el gasto en defensa a los niveles de 2019 y no van a volver a abrir el grifo del gas ruso. Los servicios de inteligencia europeos ya están planificando con base en advertencias de que Rusia podría ser capaz de poner a prueba militarmente a la OTAN en los próximos 5 años. La guerra ya ha producido una nueva Europa, de la misma manera que ya ha producido una nueva Rusia. Ninguno de los dos volverá a ser lo que era antes, pase lo que pase después en el campo de batalla. Nada de eso significa que la lucha en sí no importe. La gente está muriendo en cantidades enormes, y el campo de batalla todavía determina cuánta influencia tiene cada quien en la mesa de negociaciones. Pero sí significa que la pregunta que todos siguen haciendo, ¿cuánto tiempo más puede Putin seguir con esto?, está dirigida en la dirección equivocada. La pregunta más honesta es si la Rusia de Putin puede sobrevivir a que la guerra realmente termine. Porque en este punto, la guerra no es solo algo que Rusia está haciendo, es algo en torno a lo cual Rusia se ha reconstruido, y el sistema mismo está fallando lenta pero inexorablemente. Solo que esta vez es incierto qué va a surgir de las cenizas de la Federación Rusa. Para saber más, mira este video. Y asegúrate de seguir suscrito al programa militar para ver videos diarios sobre todos los temas importantes de la política global.